dos motores más importantes de la economía mexicana siguen mostrando signos vitales muy débiles. Los resultados definitivos dados a conocer por el INEGI al mes de julio del 2022, tanto de la inversión fija bruta como del consumo privado en el mercado interior, dan cuenta de ello, y a esto hay que sumar los ajustes a la baja de los pronósticos de indicadores del Producto Interno Bruto de parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y también hoy del Fondo Monetario Internacional. Y con el propósito de analizar los detalles de la evolución de estos indicadores, es que le agradezco al maestro Pedro Tello Villagrán converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario, mi amigo mío, un placer tenerte con nosotros, porque solo tú puedes ayudarnos a entender por qué esta atonía es particularmente en estos dos grandes indicadores de la economía. Empecemos por la inversión. Sí. La inversión es a México como a cualquier otro país, sin importar su nivel de desarrollo, uno de los motores más importantes, no solo para el crecimiento de la economía o la generación de riqueza, sino también y particularmente, Raimundo, para la generación de puestos de trabajo, empleos en el sector formal y riqueza que permita mejorar las condiciones de bienestar de la mayor parte de los hogares, además de la competitividad misma de la propia actividad económica en su conjunto y de las empresas que la integran. Y en el caso de nuestro país, Raimundo Auditorio, nos encontramos que la última información disponible indica que en el mes de julio la inversión productiva presentó un retroceso respecto al nivel que había registrado este mismo indicador en el mes previo, es decir, en el mes de junio, con lo que acumula ya 4 meses consecutivos con una tendencia claramente descendente o hacia la desaceleración. Y vale la pena destacar, Raimundo Auditorio, que en 3 de los 7 meses para los que se tiene información sobre la evolución de la inversión productiva en México, en 3 de los 7 meses de este año se han reportado retrocesos en los niveles de inversión productiva. Y no solamente se trata de hablar de lo que ocurrió en julio contra el mes inmediato anterior y la tendencia prevaleciente en este indicador, sino creo que también es importante ubicar lo siguiente. Si comparamos el nivel de inversión que se reportó en julio pasado contra la inversión que México registró antes de la pandemia y antes del inicio de la presente administración, nos encontramos con que la brecha entre la inversión de ahora, que es menor, a la de entonces, supera los 2 dígitos o es prácticamente de 2 dígitos comparada contra julio del 2018, cuando la distancia era una inversión entonces 13% mayor a la actual, y si la comparamos contra enero del 2019, justo en el arranque de esta administración, hablaríamos de una inversión que está 11% por debajo de la registrada en aquel entonces. ¿Qué es lo que está detrás de esta caída en los niveles de inversión? Pues evidentemente yo diría que fundamentalmente la percepción de los empresarios, de la mayor parte de los empresarios, en el sentido de que el clima para los negocios no es favorecedor para los proyectos de inversión que hablen de la expansión de las operaciones de una empresa comercial o industrial o de servicios, y tampoco las condiciones de ventas en el mercado nacional son suficientes para poder aspirar a la renovación de la maquinaria, el equipo y la tecnología con la que opera la mayor parte de las empresas. Y yo diría que, salvo las entidades federativas y las empresas que tienen un perfil evidentemente exportador y sus proveedores nacionales directos e indirectos, el resto de la planta productiva de México presenta, yo diría, una condición de gravedad muy seria en el avance de la inversión productiva en este 2022. Raimundo. Caray, Pedro, bueno, pues tú le calificas así de gravedad, yo lo veo como una tragedia. No con eso obviamente quiero decir que sea una exageración de mi parte, sino que revisando incluso tus propias notas que nos compartes en tu cuenta de Twitter, mi querido Pedro, el consumo de capital, es decir, entonces los empresarios también lo que se consume de capital, lo que se conoce como depreciación, tampoco se animan entonces a reponer la totalidad de ese capital. No, por supuesto que no. Y me llama mucho la atención y creo que vale la pena destacar en esta oportunidad cuál es la percepción que tienen 4 grupos empresariales en México sobre el presente y el futuro de la economía. Sí,
Sí, sí. Nuevamente, Bueno, sí. y esto evidentemente quiere decir que la tendencia decreciente en la inversión fija bruta, que supone la reposición del capital consumido más las nuevas inversiones, pasa obviamente por los principales sectores de la economía, como es la industria de la construcción. Y bueno, Pedro, además, esto de la poca inversión habla entonces de un menor nivel de valor agregado a la economía que se traduce en la producción nacional. Sí, por supuesto. No hay país que pueda aspirar a ser competitivo, a generar riqueza, a crear empleos y bienestar para la mayor parte de la población si no tiene inversión productiva que vaya ampliando la infraestructura disponible para el traslado de los productos Ujú. y al mismo tiempo las condiciones de productividad, eficiencia y competitividad de las empresas a través de la renovación de su maquinaria y de su equipo. Y decía yo, Raimundo, que muy rápidamente vale la pena hacer un recuento de cómo están los niveles de confianza entre cuatro grupos empresariales a raíz de la encuesta que mes a mes levanta el banco, perdón, el INEGI Sí, entre la comunidad empresarial de nuestro país. sí. Los empresarios de la industria manufacturera llevan 5 meses consecutivos con niveles de confianza que retroceden. De hecho, en septiembre se encuentran prácticamente en la frontera entre la zona de confianza para invertir o en la zona de desconfianza para dejar de hacerlo. La industria de la construcción, otro sector importante para la generación de empleos, acumula ya 7 meses consecutivos con retrocesos en sus niveles de confianza y prácticamente lleva 4 meses en la zona de pesimismo para invertir. Los empresarios de la actividad comercial tienen 5 meses también con retrocesos en sus niveles de confianza y han ingresado en septiembre pasado a la zona de desconfianza para invertir. Y finalmente los empresarios del sector de servicios no financieros acumulan también 5 retrocesos en los niveles de confianza y 3 meses consecutivos en la zona de pesimismo. Así que cuando en un país la percepción de los empresarios, que son los que generan cerca del 90% de la inversión productiva, es esta, es difícil esperar que la inversión repunte y es difícil esperar que el empleo y la generación de riqueza también lo hagan, Raimundo. Sobre todo cuando estos grupos empresariales, justamente de los que hablas, son de todo tipo de tamaño y contribuyen a esa producción nacional a la que denominamos consumo de bienes nacionales. Cuando revisamos las cifras de hoy, justamente del consumo privado en el mercado interior, a mí me llama mucho la atención, mi querido Pedro, que se está elevando más y más y más el consumo. Nosotros consumidores, como consumidores, no lo vemos muy bien, ¿verdad? Pero consumimos más bienes importados que bienes nacionales. Sí, y por supuesto, es interesante observar cómo el otro gran motor de la economía, que es el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, sean estos producidos en México o importados, cerró el mes de julio con un avance muy modesto de apenas el 0,1%, que más que avance parece la condición de un indicador en estado de verdadero estancamiento. Estamos frente al segundo avance mensual consecutivo muy modesto en lo que a este indicador se refiere. Y vale la pena señalar que desde el mes de abril, prácticamente el crecimiento que ha venido reportando el consumo, que es, insisto, quizás el motor más importante de cualquier economía, en el caso de México, es un avance cada vez más modesto y destaca al mismo tiempo que el consumo de productos de importación haya cerrado el mes de julio con un crecimiento que contrasta con el avance lento y casi retroceso que se ha registrado en el consumo de productos nacionales. Aquí, evidentemente, el comportamiento, el impacto de la inflación, el empleo que sigue siendo insuficiente, las remesas que de alguna manera mantienen el nivel de consumo en algunos hogares, lo mismo que el repunte del crédito al consumo que lleva 8 meses al alza, han permitido justamente que la compra de bienes de importación avance a un ritmo mejor que el que muestra la compra de productos nacionales. Y solamente para rematar este indicador, Raimundo, Sí. yo diría lo siguiente. En el segundo trimestre del año 2022, en el periodo que va de los meses de abril, mayo y junio, en 11 estados del país, en 11 entidades, una de cada 3 entidades, se reportó un aumento en el porcentaje de la población trabajadora que se encuentra en pobreza laboral. Es decir, el porcentaje de trabajadores cuyo ingreso no les permite comprar siquiera la canasta básica de consumo se ha incrementado en la tercera parte de las entidades del país y esto habla de la debilidad
que prevalece también en este otro motor tan relevante para la economía mexicana. Vaya, Pedro, pues entonces forma de iniciar el último trimestre del año. Además, si lo sumamos a los pronósticos de ajuste en estas proyecciones de crecimiento que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para México. Sí, por supuesto. La actualización que ha hecho el día de hoy y la ha difundido el Fondo Monetario Internacional para el comportamiento de la economía mundial, pero particularmente de la mexicana, habla evidentemente de que cerraremos el 2022 con un crecimiento menor al que estimaban hace escasamente 3 meses, y en el 2023 el crecimiento esperado de la economía será todavía menor al ya de por sí bajo crecimiento que se espera en este 2022. No pinta bien el panorama en el corto plazo para la economía mexicana, y por supuesto tampoco lo parece ni para las empresas ni para la mayor parte de los hogares en México, Raimundo. Finalmente, mi querido Pedro, en esas mismas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en sus proyecciones que hace hacia el 2027, dice que si acaso llegaríamos al 3%, o sea, estamos condenados a estar ahí en esa tasa. Por supuesto que sí, lo que no deja de llamar la atención es que el gobierno que llegó criticando el bajísimo crecimiento económico que registró la economía mexicana durante los sexenios previos, será un gobierno que pasará a la historia con un ritmo de crecimiento promedio anual incluso menor al del sexenio más desfavorable, que fue el de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta 1988, Raimundo. Vaya, mi querido Pedro, bueno, pues si no tienes inconveniente, vamos a seguirle con la revisión de estas cifras, no para pintar obviamente una tarde tan gris como la de hoy, sino evidentemente, bueno, pues para poder tomar en el ámbito empresarial decisiones como las que seguramente tú nos llevarás de la mano para estos procesos de planeación estratégica para el año 2023, mi querido Pedro. Pues que así sea, Raimundo, y bueno, que finalmente la propia dinámica de la economía mexicana vaya marcando la pauta de las decisiones que deben tomar empresas y familias para ajustar de la mejor manera posible sus actividades y finanzas al presente y al futuro inmediato de nuestra economía. Gracias. No, no, mi querido Pedro, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigo mío. Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, las expectativas de crecimiento económico basadas en el comportamiento de la inversión y el consumo privado están aún lejos de cristalizarse. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga contactando y nos escriba, por favor, a MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.